Muy buen día, en esta ocasión voy a presentar a los integrantes del grupo B. Tenemos a la madre del robot, los utilitaristas, Aristóteles y Kant. Señor Aristóteles, ¿usted cómo considera que debemos vivir? Bueno, para responder a tu pregunta, primero, para ser ético, se tiene que tener en cuenta la virtud. Según mi filosofía, todos los seres humanos tienen que tener un propósito o un fin en la vida. Este propósito se relaciona con la felicidad, el bienestar, que debemos cultivar las virtudes en nuestro carácter para llevar una vida plena y feliz. ¿Usted consideraría que la fama y el dinero nos brindan la felicidad? Bueno, este es un medio importante en el ser humano, mas no es un objetivo principal. La felicidad es un estado emocional, temporal o pasajero, sin que esta es una condición permanente o duradera. Esta no se puede lograr de forma individual, sino que se logra a través de la convivencia en comodidad y en el desarrollo de las relaciones interpersonales, saludables y virtuosas. Un ejemplo, siendo bueno, ayudando al prójimo, ser cortés, ser educado, tener principios. Un ejemplo, un médico que actúa de manera ética, justa, no solo con sus pacientes, sino con todo el personal médico con el que trabaja. Es amable, respetuosa y trata a todos con igualdad y justicia. Como resultado de su práctica virtuosa, este médico se siente satisfecho y feliz con su trabajo. Siente bien consigo mismo por haber ayudado a sus pacientes y haber actuado de manera ética y justa. Esta satisfacción y felicidad no se debe necesariamente al dinero, a la fama, que podría llegar a tener, sino el hecho de haber vivido una vida plena y virtuosa de acuerdo con la ética. ¿Cómo consideraría que se relaciona la ética con lo moral? Bueno, para llegar a la moral en el punto de partida, debe ser ética, las normas, valores morales que deben estar basados en las virtudes, ya que esta debe ser la guía fundamental para la vida moral correcta y para el bienestar de la sociedad. Te pondré un ejemplo: un bombero que posee la virtud del coraje para enfrentarse a las incandescentes llamas, a pesar del miedo que recorre el cuerpo, tiene la capacidad de enfrentarlo con determinación y fortaleza, incluso en situaciones difíciles y peligrosas. ¿Cómo se relacionaría la ética con la política? La vida virtuosa y la felicidad individual se logran en el contexto de una comunidad política justa y virtuosa, es decir, que la ética es una parte integral de la política, y esta se convierte en una herramienta fundamental para alcanzar la felicidad individual y colectiva, ya que proporciona el contexto necesario para la realización de una vida virtuosa. La prudencia es una virtud que implica la capacidad de tomar decisiones prácticas, correctas en situaciones particulares. La prudencia es necesaria para la vida de la política, porque los políticos y los líderes deben tomar decisiones que afectan a toda la comunidad y a menudo tienen consecuencias significativas. Y en este desarrollo, a través de la experiencia práctica y la reflexión sobre la ética y la moral, lo que significa que los líderes políticos deben ser reflexivos, sabios, tomar decisiones justas y sabias que promueven el bien común de la comunidad. ¿Qué tipo de gobierno consideraría que sea el mejor? En un gobierno que es el reflejo de sus líderes, la monarquía y la aristocracia son formas de gobierno buenas, virtuosas, y siempre y cuando los gobernantes actuaren en beneficio del bien común de la comunidad. Sin embargo, tanto la monarquía como la aristocracia podían degenerar en tiranía y oligarquía, que si los gobernantes se vuelven egoístas y que buscan sus propios intereses en lugar del bienestar de la comunidad. En cuanto a la democracia, es la forma de gobierno en la que el poder es ejercido por los ciudadanos, pero también la democracia podría ser susceptible a la demagogia,
en la que los líderes populares pueden persuadir a la multitud para obtener el poder y podría llevar a la injusticia y a la tiranía de la mayoría. ¿Cómo consideraría que se relaciona el derecho con la ética? Bien, las leyes debían estar enseñadas para fomentar la virtud, evitar la maldad. El derecho debe ser un medio para fomentar la sociedad justa y virtuosa. La ley debe aplicarse por la cual a todas las personas en la sociedad, independientemente de su posición social o riqueza, ya que deben estar basadas en la virtud y el bien común. Se puede vincularla con la justicia, que distribuye, por ejemplo, en una sociedad justa, los ciudadanos más virtuosos y capaces deberían ser recompensados con más prestigio, riqueza y poder, mientras que aquellos menos virtuosos o capaces deberían recibir menos. Esto significa que las leyes y políticas deben ser justas, equitativas y deben recompensar a las personas que en su función de su virtud y su mérito. Muchas gracias por su opinión, Aristóteles. Señor Kant, ¿usted cómo considera que debemos vivir? Vivir con dignidad es vivir racionalmente, sin las veleidades de las emociones y de la afectividad. La voluntad debe estar gobernada por la razón práctica, es decir, por motivos, y no dinamizada por los estímulos de la sensibilidad. Señor Kant, ¿qué son los imperativos categóricos? Los imperativos categóricos nos dice que actuemos de acuerdo con máximas que podamos querer como leyes universales. Para entender este principio, lo primero que debemos hacer es entender qué es una máxima, ya que el imperativo nos exige que actuemos o que dejemos de actuar de acuerdo con ciertas máximas. Yo creé 3 clases. La primera, obras solo según una máxima tal que puedas quedar al mismo tiempo que se torne ley universal. La segunda, obra de tal modo que consideres a los demás siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. La tercera, obra de tal modo que tu voluntad pueda considerarse como legisladora universal. Muchas gracias por su participación, Kant. A usted. Madre de Robot, ¿usted cómo considera que debemos vivir? Yo, Madre Robot, fui creada para hacer un mundo mejor, donde todos los humanos para vivir éticamente y moralmente. Esa es la base fundamental de formar una nueva sociedad, donde en vez de autodestruirnos, seamos constructivos, haciendo un bien mejor, no solamente para nosotros, sino un bien común y sobre todo utilizando como instrumento la ética y la moral. ¿Cuál es su objetivo, Madre Robot? El objetivo es repoblar la Tierra con humanos con características avanzadas y superiores, ya que tienen que tener el objetivo de que tengan una buena ética y una buena moral, no solamente para cada uno de nosotros, sino para el bien de la naturaleza. Ahí va junto con la filosofía, la moral, la ética, para un mundo mejor. Muchas gracias por su participación, Madre Robot. Según los utilitaristas, ¿cómo deberíamos vivir? El principio utilitarista propone que cada persona debe ocuparse al mismo tiempo tanto del incremento de su felicidad como del bienestar general de todos los seres humanos, contribuyendo así a la provisión de la mayor felicidad total. Debemos actuar de forma que se maximice lo que es mejor en general y se minimice lo que es peor. La idea principal del utilitarismo se centra en maximizar la felicidad en el mayor número posible. Más allá de si esta es o no necesaria, se debe de priorizar la felicidad del mayor número de individuos. ¿Qué significa la mayor felicidad a mayor número? La reconocida frase "la mayor felicidad para el máximo número" establecida por Benda da referencia al necesario sacrificio que deberá hacerse de los intereses de las minorías. Es decir, en la medición de la utilidad de la ley solamente debe contemplarse el grado de mayores bienes y menores males que pueden ser otorgados a los individuos. Muchas gracias a los utilitaristas y a todos en general. Muchas gracias por haber venido y doy por terminado este debate.